Saludamos a esta hora a Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24. Jairo, buena tarde, bienvenido. Y Dania, muy buenas tardes. Intensa ha sido, bueno, intensa fue la semana pasada. El fin de semana estuvo también muy difícil. ¿Cómo visualizas esta semana que recién comienza? ¿Crees que la calle de alguna forma se ha logrado apaciguar en Colombia? Yo creo que es una calma transitoria. Muy seguramente hoy, quizás mañana, se pueden presentar cacerolazos que muy seguramente se van a instalar en Colombia como una costumbre para rechazar o para manifestar cualquier inquietud que tengan los ciudadanos y de manera particular cualquier molestia o desencanto con la administración, pero creo que esto no se va a detener acá y vienen muchas más paros y dificultades. Por ejemplo, en el día de hoy, lunes, día ya de trabajo normal, habitual, por fuera del fin de semana, pues ya hay pequeños cortes, ya hay dificultades, hay estudiantes, hay otras personas que están tomando las calles, tratan de restringir el tránsito. Y Dania, yo creo que esto se va a mantener. No sé si alcancemos el volumen que tuvimos el jueves, los problemas del viernes en la noche, pero de manera particular creo que la protesta social, como lo han anunciado una cantidad de estrategos, no solamente es un fenómeno que se va a dar en Colombia, en Chile, en Bolivia, se está dando prácticamente en toda la región. Y en el caso colombiano hay que tener en cuenta que este tipo de expresiones no hacía parte del panorama, no hacía parte del paisaje, era algo que era muy difícil de manejar. Algunos consideran que Colombia no tiene mucha experiencia en este tipo de protesta social por cuenta de lo que fueron los 50 años de conflicto, especialmente con un enemigo tan peligroso como lo era las FARC. La gente tenía cierto temor de protestar, hubo un antecedente muy largo de criminalización de la protesta social. Desde ese punto de vista quizás estamos en un escenario que no es inédito, pero sí que tiene ribetes novedosos, y desde ese punto de vista lo más seguro, en mi opinión, es que se mantenga la protesta y tanto quienes representan esa protesta aprendan a entender al Estado y al Estado también aprender a manejar este tipo de situaciones. El presidente Duque ha abierto este diálogo nacional. ¿Están todos los que son y son todos los que están? Difícilmente están todos los que son y son todos los que están, y Dania, pero es muy buena pregunta. Hay que tener en cuenta que el jueves, cuando tú y yo estuvimos en este programa, te decía que se han recogido casi 167 iniciativas de diferente calado sobre las inquietudes que hacen parte de ese malestar ciudadano frente a la administración del presidente Iván Duque. Si nos atenemos a eso, son 167, pero cada vez que tú entrevistas a alguien que tenga relevancia política o relevancia social o que sea un ciudadano, cada uno de ellos tiene un discurso, tiene una queja, tiene un reclamo, tiene un anhelo y tiene una aspiración. Desde ese punto de vista es muy difícil. Fíjate, hoy los medios de comunicación en Colombia, por cuenta del encuentro que tiene el presidente Iván Duque realizado el día de ayer y por la jornada de capacitación que dura 3 días en Bogotá a instancias de la ESAP para garantizar que los nuevos mandatarios de departamento de municipios reúnan una información clara y precisa sobre las funciones, obligaciones, responsabilidades y demás aspectos que van a cumplir a partir del 1 de enero del año 2020, es decir, en 5 o 6 semanas, han entrevistado a todos los gobernadores y a todos los alcaldes, o por lo menos de los alcaldes de las ciudades capital de departamento. Cada quien tiene su propio discurso, cada quien interpreta lo que ocurrió el jueves y los días siguientes a su propia manera. Y Dania, yo creo que en eso el presidente de la República hizo muy bien. Estableció unos temas, y esos temas son los que se van a abordar inicialmente. Yo creo que en esos temas, que son amplios, se puede tener cobertura de diferentes incidentes, desde los problemas de corrupción, pasando a las necesidades de algunos sobre el fortalecimiento de la implementación del proceso de paz, entrando el tema de pensiones, de salud, de educación y demás. Pero, Dania, ese día también jueves yo te dije algo que yo sigo convencido de ello. Los anhelos de las personas en América Latina y particularmente en Colombia han sido estudiados de tiempo atrás y más o menos están identificados los principales temas: salud, educación, pensiones, trabajo y seguridad pública. De todos los temas principales que aquejan a los ciudadanos en América Latina, el único que no está dentro de esa agenda es seguridad pública. Por eso yo creo que en algún momento se va a abrir ese campo. Recapitulemos las cifras de heridos, las cifras que nos hablan del saldo que dejan estos días, ¿no? Por ejemplo, heridos dentro de los actos vandálicos y disturbios registrados durante el paro nacional supera los 500.
Revisemos. Desde la jornada de paro nacional, el pasado jueves, 3 personas perdieron la vida en medio de los disturbios con la fuerza pública. Según las instituciones oficiales, al menos 250 ciudadanos resultaron heridos en las manifestaciones, la mayoría de ellos con afecciones respiratorias a causa de los gases lacrimógenos. La Policía Nacional entregó un reporte sobre los miembros de la fuerza pública lesionados en los enfrentamientos. La cifra llega hoy a 341, de los cuales 246 están en Bogotá y de ellos 26 son mujeres. Uno de los uniformados perdió un ojo por el golpe de una piedra. Son cifras, Jairo, que nos hablan evidentemente de violencia. Es violencia, es un nivel bastante complicado desde el punto de vista del uso de la fuerza por parte de las autoridades, pero de la violencia también de sectores que están aprovechando este tipo de situaciones para afectar la vida e integridad de miembros de la fuerza pública, que se llevan también por delante la integridad y la vida de otros ciudadanos. Hay conceptos muy interesantes sobre cómo medir la violencia o cómo medir la fuerza. No se trata de ser una violencia incidental o letal, se trata de tener en cuenta cuál es la intensidad de la violencia, cuál es la capacidad de daño que tiene la violencia. Cuando tú miras estas cifras, te das cuenta que estamos hablando de una violencia que fácilmente puede contar muchas vidas en muy poco tiempo, en un ambiente en donde muchos están protestando, realmente es por reivindicaciones sociales. Y si hay una reivindicación que hay que tener en cuenta desde el punto de vista de los derechos humanos, que hace parte del núcleo fundamental de los derechos humanos, pero también de la Carta Política Colombiana del 91, es precisamente la vida y la integridad. La Carta Política es muy clara, ¿no? La vida hay que protegerla, es un bien prioritario, no solamente por lo que implica en materia de garantías para los seres humanos, sino de manera particular por la cultura de respeto hacia la integridad y la vida de las personas. Por eso creo que estas cifras son muy preocupantes y llaman la atención porque muy seguramente esta protesta, y Dania, como te estoy diciendo, pero de manera particular, los actos vandálicos, la violencia, el saqueo, el enfrentamiento con los miembros de la policía, y en algún momento se va a dar enfrentamiento con miembros de las fuerzas militares que acompañan patrullando las actividades de la policía, también va a tener un impacto. Y a estas cifras, al saldo que dejó los disturbios, en este recuento que acabamos de mencionar, no hablamos de Dylan Cruz, el joven estudiante de 18 años que también fue herido con una bomba lacrimógena. En estado delicado en este momento en una clínica en la capital de Colombia. Son cifras impactantes, son cifras que nos hablan de la beligerancia de estos días, sí, que se han vivido en Colombia desde el jueves pasado. Hay algo a lo que también me quiero referir, y es el acto de expulsión que hoy llevará a cabo Migración Colombia, que expulsó a 59 venezolanos que, según reporte de las autoridades, estaban involucrados en los actos vandálicos que se registraron entre el pasado 21 y 22 de noviembre durante el paro nacional. Los extranjeros fueron trasladados en un avión de la Fuerza Aérea hasta la población fronteriza de Puerto Carreño, y allí un buque los transportó a territorio venezolano. Los expulsados no podrán regresar a territorio en 10 años y posteriormente, si quieren ingresar, deberán pedir una visa. Carlos Arturo Albino tuvo este reporte, trabajó esta nota cuando esto estaba ocurriendo. Veamos. Hola, Idania, buenas tardes. Miren, los ciudadanos venezolanos fueron expulsados la mañana de este lunes en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana llevado hasta la frontera colombo-venezolana. Según el director de Migración Colombia, estos ciudadanos están directamente vinculados con los vandalismos que se han registrado en las últimas horas durante las protestas en Bogotá. Según Migración Colombia, los 59 venezolanos fueron expulsados porque formaban parte de los vandalismos que se registraron en las últimas horas en la capital del país. Los migrantes tendrán severas sanciones. 45 puestos de control aéreos, marítimos, terrestres y fluviales, donde tenemos la alerta en el sistema, ¿sí? Si se acercan estas personas no van a poder ingresar. Sus informaciones fueron enviadas también a otros países de la región para que tampoco sean admitidos.
Pero ¿por qué Colombia decide expulsarlo y no judicializarlos en el país que cometieron el delito? Necesitamos más herramientas jurídicas, ¿sí?, para que estas personas efectivamente paguen de manera inmediata, que se les pueda poner medidas preventivas intramurales para garantizar la tranquilidad y la seguridad de una población. Migración aclaró a todos los venezolanos residentes en Colombia que esta medida es exclusiva para los migrantes que violen las normas y leyes en el país y pidió no hacerse eco de informaciones falsas. Frente a esa información de que van a empezar a ser expulsados, de que van a empezar a tomarse restricciones, sanciones, etcétera, esa es una información falsa, nunca ha salido de Migración Colombia. Lo que hemos venido buscando es precisamente la regularización. El avión de la Fuerza Aérea partió del aeropuerto de Catán en medio de un gran operativo de la Policía de Bogotá y Migración Colombia. El avión iba a aterrizar en el aeropuerto de Inírida, capital de Guainía, pero no se pudo porque ciudadanos bloquearon la pista con temor a que los venezolanos pudieran regresarse, por lo que al final se desviaron a Puerto Carreño en Bichada, donde aterrizaron a pesar de algunas protestas de la comunidad. Miren, y Daniel, el director de Migración también pidió a los ciudadanos colombianos no estigmatizar a los venezolanos. Según el último censo, más de 1.500.000 venezolanos viven en Colombia. Desde Bogotá, Carlos Arturo Albino, para la tarde, NTN 24. Gracias, Carlos Arturo. Este es un tema polémico, por supuesto, porque... Es muy difícil de tratar. Es difícil de tratar, genera xenofobia, ha generado xenofobia, nos ha tocado escuchar comentarios en relación a esto, pero es muy simple. Si Colombia ha abierto las fronteras y ha abierto los brazos a los venezolanos, lo mínimo que pueden hacer los venezolanos que están en territorio colombiano es a comportarse, cumplir con las leyes que rigen en Colombia y bajo ningún concepto, por supuesto, participar en actos, sobre todo en actos vandálicos como lo que hemos visto en las protestas de estos días. La comunidad venezolana en Colombia se siente además apenada con que esto ocurra, pero también hay que hablar, se ha hablado ya, lo ha hecho el propio Christian Kruger la semana pasada, Sí. De lo que puede ser la infiltración dentro de esta última ola migratoria que ha llegado a Colombia desde Venezuela. Así es, y Dani, además hay que tener en cuenta que existen ciertas facultades en la Dirección de Migración para tomar decisiones relacionadas con la expulsión y la no judicialización de esas personas. Algunas personas con mucho criterio, por lo menos en mi opinión, consideraban que el procedimiento era diferente, que se debió haber establecido una judicialización, bien sea acudiendo ante los jueces penales o ante autoridades administrativas dentro del proceso migratorio para determinar cuál fue el comportamiento de estas personas que resultaron involucradas en actos vandálicos, pero también hay que ser claros que esa facultad que tiene el Estado colombiano, que es eminentemente discrecional, no es algo exclusivo del gobierno colombiano. Todos los países tienen este tipo de facultades y quizás para acelerar este tipo de procesos, porque están sustentados en informes de inteligencia que no tienen el carácter de pruebas, los gobiernos nacionales y en este caso la Dirección de Migración tomó la decisión de expulsarlos del país. Sí, es una cosa complicada. Jairo, hay un tema que no quiero obviar, porque ha sido parte del debate y ha tenido distintas interpretaciones. Sí. Y fue lo ocurrido el viernes en la noche en Bogotá. Con esta serie de intentos de ingresar a conjuntos residenciales, porque en algunos conjuntos residenciales esto ocurrió ciertamente. No es como de repente se dice que no, es que fue una ola de pánico. Claro que fue una ola de pánico, por supuesto que hubo una ola de pánico, pero fundada. Y fundada en personas que trataron de ingresar en determinados conjuntos. Esto fue una realidad, es decir, esto no se lo inventó alguien. Y además esto ocurrió en una franja horaria, entre 8:30 de la noche y 11:30 aproximadamente, desde el sur hasta el norte. Sí.
¿Cuál es tu interpretación? Y Dani, yo tengo dos interpretaciones y empecemos por el tema del pánico o la victimización colectiva, que es el concepto que se usa en temas de seguridad. Hay que tener en cuenta un antecedente que fue muy delicado y que tiene unos ribetes que vale la pena analizar. El día anterior en la ciudad de Cali se presentó un fenómeno similar, intentos de personas efectivamente realizados de saquear, de ingresar de manera ilícita a la residencia de diferentes personas. Hay pruebas, hay evidencias, hay videos que dan testimonio de cómo estas personas ingresaban hasta centros comerciales, tenían enfrentamiento con los empleados, los administradores y los dueños de los establecimientos comerciales en importantes centros comerciales, pero también cómo ingresaron y asaltaron diferentes casas. Con ese antecedente ocurre lo que tuvimos que vivir en Bogotá el día viernes, en donde también está verificado, hubo casos de personas que estaban interesadas no solamente en aprovechar este desorden y los actos vandálicos para realizar actos de asalto a viviendas y a centros comerciales y a personas que iban en la calle. Eso fue cierto, pero también hubo una mezcla o por lo menos una confusión tanto en las autoridades políticas como en las autoridades de policía y de manera particular en los ciudadanos, porque la ola fue creciendo. Todo el mundo recordaba los antecedentes de Cali o algunas personas los tenían en cuenta. Empezaron a circular una cantidad de videos en las diferentes redes sociales, el efecto de las llamadas, y tuvimos una situación crítica en donde un número muy importante de personas, y Dania, resultaron angustiadas porque sabían que era cierto que se estaban dando esos actos de vandalismo y de saqueos, ingreso a conjuntos residenciales. Verificamos mucha información este fin de semana, pero también tuvimos la oportunidad de darnos cuenta que el efecto de victimización colectiva generó también un traumatismo mayor y la situación fue crítica. ¿Qué creo yo, Idania? Dos cosas. Yo creo que fallamos en algo y fallamos desde el punto de vista de institucionalidad. Durante mucho tiempo la policía, el ejército y diferentes autoridades se venían preparando para este tipo de escenarios, pero no logramos dibujar con la anticipación necesaria cuáles eran las características de este escenario, y creo que ahí se presentó una confusión muy grande. Está muy claro porque pasó en Cali y en cierta medida en Bogotá. No tenemos el pie de fuerza policial mínimo necesario y requerido para este tipo de situaciones. La policía se vio en una situación crítica, rebasada. En Cali fue necesario un acompañamiento muy fuerte de unidades militares que no solamente acompañaron a la policía, en muchos casos les tocó adelantar procedimientos de patrullaje que calmaron a la gente y de manera particular tuvo un efecto disuasivo frente a una cantidad de personas que estaban pescando en río de revuelto. Hay una pregunta que no quiero que dejes de responderme, no sé si la hice con claridad, y tiene que ver con, detrás de esto, a tu juicio, ¿podría haber algún tipo de planificación? Es que no puedo obviar que de sur a norte, en la capital colombiana, entre una franja horaria determinada, había un mismo modus operandi para generar una misma reacción. Finalmente no entraron en ningún apartamento. ¿Intentaron ingresar a conjuntos residenciales? Sí. Eso pasó. Y por supuesto, si en mi conjunto quieren ingresar y yo grito, el que está al lado cree que van a ingresar también al conjunto de al lado y baja y va a tomar las precauciones, y esto genera ese estado de terror que se vivió el viernes en la capital de Colombia. ¿Esto fue espontáneo? No, no es espontáneo y no tengo la más mínima duda. Y Dania, existen tres pequeñas palabras que en materia de seguridad me permite adelantar un análisis. Hay que determinar, por ejemplo, los mensajes o el comportamiento si tienen un origen claramente identificado, la estructura del comportamiento o la estructura de las formas en las cuales se movilizan esas personas, y algo que es mucho más importante, la simultaneidad de los comportamientos. Cuando revisamos la situación de Cali y revisamos la situación de Bogotá, está claro, Dania, que alguien tomaba decisiones y que esa persona que tomaba decisiones no solamente tenía la capacidad de movilizar a esas personas enviando mensajes por las redes sociales o llamando a la línea de atención de emergencia 123 como se utiliza en Colombia. Se encontraron puntos claramente identificados, coincidencias de voces de personas que en algún momento hablaban en el suroccidente de alguna de las dos ciudades que estoy mencionando, pero luego existía un cotejo de voces y se encontraban que esas personas también estaban en otros lugares de la ciudad alentando este tipo de situaciones. Se están metiendo ahí una cantidad de problemas relacionados con saqueos, actos vandálicos. Cuando tú miras la estructura de los mensajes o la estructura del comportamiento de esos pequeños grupos, las similitudes son muy
muy llamativas, 4 a 5 personas que gritan, que avanzan, que tratan de saltar, que golpean, que huyen. Y cuando miras el comportamiento determinante para saber si hay alguien que está tomando decisiones y que sabe del tema, la simultaneidad, aparece la simultaneidad, 7, 8 o 9 golpes en un sector claramente identificado. Desaparecen los golpes y se van para otro sector, otro barrio, y ocurre algo similar. Eso se llama coordinación, planificación. Eso se llama, en cierta medida, algunos dicen que actos de terror, otros dicen de terrorismo, otros dicen que son actos subversivos, pero los dos son urbanos.